pasarlos a ustedes de pantalla. Listo. Entonces, vean, en las instrucciones, las primeras tres se refieren a buscar los 5 catálogos. La cuarta instrucción que tenemos en el enunciado, ya lo ven, por cierto. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. En la cuarta instrucción, entonces, vienen estas preguntas. Estas son como las preguntas base para detonar la información, para encontrar los datos que nos pueden ayudar a llenar las categorías que tenemos aquí abajo, porque esto es lo que hay que entregar. ¿Ok? Aquí es donde hay que centrar la mirada. Es digamos, esta serie de cosas que tenemos acá es lo que necesitamos llenar, porque de eso se trata el brief. Un brief, como vieron en el documento anexo, es como una descripción de cómo va a ser el proyecto de diseño. ¿Okay? Es una descripción breve que da lineamientos para poder orientar el proceso de diseño sin ser completamente exacto. Es decir, el brief no va a decir algo como utilice una forma triangular de color amarillo de 5 milímetros de ancho, sino que va a decir algo como más general, en el sentido de que se deben de utilizar figuras geométricas con colores de alta saturación, alta luminosidad, y el tamaño relativo debe ser pequeño con respecto al contexto, cosas por el estilo que sean generales, porque si no, se vuelve en una camisa de fuerza que impide diseñar. Entonces, lo que se necesita son como los lineamientos base para marcar en la expresión popular, marcar la cancha, tener claro cuál es ese nicho perceptual en el cual se debe desarrollar el proyecto. Entonces, esto es en lo que hay que fijar la mirada. ¿Cuáles son los contenidos comunes de los catálogos? ¿Cuáles son las paletas tipográficas que se emplean más a menudo? ¿Cuáles son los recursos gráficos más empleados en la composición? Textos, imágenes, títulos, fondos. Porque en algunos casos predomina la imagen, caso de las portadas. En otros casos predomina el texto, caso de la información técnica. En otros casos hay un manejo mayor de imagen que de texto, pero están juntos. El caso de cuando tenemos las páginas donde están las muestras de los pisos o de los menajes con información de cada uno de ellos. Entonces, dependiendo de la utilidad que tiene la gráfica, pues podría cambiar el recurso gráfico que se está utilizando o la predominancia del recurso gráfico que se está utilizando. De qué tipo de retículas o cuáles retículas se emplean en su composición. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Digamos, ¿cuáles retículas se utilizan más para portadas? Con las portadas casi siempre van a ser cuadriculadas las retículas, van a ser una retícula de cuadrados, porque es la que permite mayor flexibilidad para acomodar cosas cuando hay poco contenido de información, o el caso completamente extremo de cuando hay demasiada información. Después, van a encontrar con que cuando hay menajes o hay pisos, normalmente sí se notan más el uso de columnas, ¿ok? Y no solo eso, en el caso de los menajes, principalmente se va a encontrar casi que cuadriculado, es decir, se van a encontrar como filas de tres columnas por 4 o 5 filas, y entonces empieza a notarse que sí hay predominancia de una política de diagramación muy clara y muy estricta, ¿ok? A la vez podrían encontrar que algunas páginas que tienen productos utilizan 3 columnas, otras utilizan 2 columnas, y que hay páginas que son mixtas. Entonces, en este caso, ¿qué podemos concluir? Todo lo anterior, se utilizan toda esa variedad dependiendo de la utilidad o del caso que se necesite, ¿ok? En algunos casos podría ser que la cantidad de productos que uno tiene no caben bien en una página de 2 columnas ni en una página de 3 columnas. Por ese motivo, entonces, se utilizan las dos al mismo tiempo. En una parte 3 columnas y en otra parte 2 columnas. Eso es en lo que hay que fijar la mirada. Cuando se les pide aquí, por ejemplo, decir qué tipo de retículas existen, no es que se pongan excesivamente puristas para decir, hay retícula de 2 columnas, de 3 columnas, y hay retícula jerárquica. Es que también existe el caso de que sean mixtas. Entonces, si hay retículas mixtas, ustedes tienen que indicar eso, que hay retículas entonces que son mixtas y que utilizan principalmente, entonces anotan lo que encontraron, porque siempre que hay mixtas hay un uso principal. Por ejemplo, mezcla de 2 columnas, 3 columnas, o mezcla de una jerárquica con una de columnas. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Están despiertos, chicos? Ahí, profe, procesando. Porque yo ya empecé la tarde, digamos, con café. Así que les recomiendo ampliamente
café y vía intravenosa. Ojalá de cápsula, que viene bien concentrado. Definir si existe un tipo de retícula asignado a cada contenido del catálogo. Fijo, así es. ¿Ok? Esto no se trata solo de definirlo, sino más bien de decir cuáles son. Porque de fijo va a haber una retícula diferente para las portadas del catálogo. ¿Ok? Para las portadas de sección y para el contenido de la información. Y aclarar a qué grupos de usuarios podría estar dirigido el producto. Esta parte es un poco no, es mucho hacer inferencias. Entonces, uno ve el catálogo, si el catálogo luce muy técnico, es probable que sea un público más profesional como alguien que tiene que ver con construcción o de complejos de condominios o que tiene que ver con la profesión del diseño interior, ¿ok? Precisamente porque está lleno de información técnica y eso a alguien que va a cambiar simplemente el piso de la casa no le aporta mucho valor porque hay que tener mucho conocimiento previo para poder interpretarlo. Si ustedes notan que hay menos cantidad, por ejemplo, de texto técnico y mayor cantidad de imágenes e ilustraciones, es más probable que ese catálogo se dirija a un público, a un comprador final, como si yo de repente me antojara de cambiar el piso de la casa, o necesitara hacerlo, o alguien que está construyendo la casa y tiene que poner el piso. Entonces, de esta manera pueden ver si hay un público, digamos, principal, o si podrían haber diferentes públicos. En el caso de los menajes, por ejemplo, podríamos tener público casero, y por tanto tener un tipo de catálogo como son los catálogos de estilos, ¿ok? Catálogos de venta de puerta en puerta o como los de Avon. Ese tipo de catálogo también puede vender menajes de tipo hogareño, ¿ok? Pero también podríamos visualizar que el catálogo se dirija más bien a restaurantes, cuyo caso entonces la tónica cambia un poco, ¿ok? Tiene que ser un poco más técnico, como ya han visto los catálogos que tienen que ver con venta de menajes para restaurantes, son como más estructurados, tienen como muchas más cosas y tienden también a mostrar más información técnica. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir viendo más o menos a qué público se le podría dirigir el catálogo. La importancia de dirigir el catálogo, de tener un público meta, es precisamente que tenemos que convencerlos a ellos de comprar, de que el producto que estamos vendiendo vale la pena y que por tanto lo pueden adquirir. Entonces, todo proyecto de diseño tiene como orientación un público meta al cual se dirige. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que tienen que hacer una investigación así súper profunda con mapas de empatía y con perfiles de personas hechos hasta las últimas circunstancias. Pueden utilizar ambas técnicas, pero no es necesario que las aborden con el nivel de profundidad que se las pediríamos, o en métodos o en análisis de producto. Lo que queremos dentro del proyecto es que ustedes tengan una noción clara de a qué público se está dirigiendo el catálogo, ¿ok? Para que les sirva de norte para tomar decisiones de diseño. Ahora entonces, el brief tiene las siguientes secciones. Primero, el grupo de usuarios. Por tanto, una de las cosas que yo tengo que ver en mi análisis comparativo es a qué público se parece dirigirse cada catálogo. Segundo, aclarar la oferta de valor que tiene el catálogo frente a otros de la competencia. Esto no está necesariamente en el análisis comparativo, porque la oferta de valor es algo que yo voy a dar y que diferencia mi producto, que va a diferenciar mi catálogo. Por tanto, yo lo que tengo que ver es como qué es lo que dan los otros catálogos para ver, además de lo que ellos dan, qué oferta de valor puedo dar yo. Entonces, si resulta que ninguno de los catálogos que estoy analizando, por ejemplo, de información técnica, tal vez a mí me convenga dar información técnica. O si ninguno de los catálogos tiene o habla de la empresa en general, ¿verdad? Para que las personas conozcan un poco más a fondo, o de la historia de cómo nació la colección de pisos o de menajes, esas son cosas entonces que empiezan a dar valor al catálogo porque crean un vínculo emocional. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe. O sea, como que tiene este catálogo que lo diferencia del resto. Uh-huh. Exacto, que puede servir como un elemento más para que la persona que vea el catálogo se convenza. ¿Ok? Quede en el catálogo y diga, sí, este es el piso que quiero. O sí, aquí yo quiero servir mis tortillas en este plato. ¿Ok? En esa taza yo quiero tomarme el café. ¿Ok? ¿Comprenden? Sí.
la oferta de valor puede estar en muchas partes, es decir, podría estar incluso en el menaje. El asunto es que ustedes tengan claro qué es eso extra que va a diferenciar el catálogo que ustedes van a ofrecer. Después, definir los contenidos de información de los catálogos. Entonces ya ustedes van a haber definido que tienen tantas secciones, que tienen tantos componentes, y ustedes van a elegir de todas ellas las que consideren importantes dentro de su catálogo, y si ustedes consideran que todas las secciones que encontraron son importantes, entonces las incluyen todas. El punto es que en C deben decir cuáles son las secciones que van a conformar su catálogo. Y deben tener cuidado de que todas las secciones que son realmente importantes estén ahí. Por ejemplo, la de contacto. ¿Ok? Una de las secciones más importantes de un catálogo es la sección de contacto, pero físicamente es de las que ocupan menos espacio, apenas si se nota. Y la de contacto es importante porque si no, ¿cómo hago yo para llamar y pedir el producto? Entonces, a pesar de que no tiene mucha presencia visual, sí tiene mucha importancia en el modelo de negocio. Por eso es importante, digamos, ser muy detallista al observar los contenidos, para que a uno no se le vaya alguno que de repente de verdad sea muy importante y que en el momento de la producción sea un faltante así de los graves. C. Definir los contenidos de información de los catálogos. D. Definir qué componentes y qué características por componente debe tener, el tipo de letras y su respectivo tratamiento. Vean, definir la paleta tipográfica no quiere decir necesariamente que ustedes deben de tener el nombre de todas las fuentes de cada uno de los catálogos. Más bien quiere decir que ustedes deben hacer una descripción del común denominador de estas fuentes. Entonces, si ninguna es una fuente de tipo fantasía, entonces eso es un común denominador, no son de ese tipo de fuente. Si todas son más bien como la letra romana que tiene serifas, entonces esa es una característica de la paleta, que son letras con serifas, sin caer en decir es un Times New Roman o es un Georgia o es un, vamos a ver, otra romana. Todas se me escaparon en este momento de mi memoria. Sí, no me acuerdo en este momento. Bueno, o cualquiera de las fuentes de la familia romana. Si son más bien fuentes sin serifas, entonces eso es lo que hay que decir. Si son fuentes sin serifas y delgaditas, la mayoría, entonces eso es lo que hay que indicar. Entonces lo que uno encuentre es lo que dice por acá, con respecto a las letras y a su tratamiento. Tratamiento quiere decir, por ejemplo, si se utilizan, vamos a ver si hay tendencia al uso de mayúsculas solamente, títulos en mayúsculas, por ejemplo, o si hay altibajo, es decir, mayúsculas minúsculas, o si se utilizan en negrita, o si se utiliza la versión light, o si se utiliza el itálica para codificar algún tipo de información. Entonces es como poner mucho ojo en cómo se tratan los títulos, para a través de las variaciones de la tipografía, entonces dar una jerarquía en la lectura, en los elementos que forman la lectura. Profe, ¿se podría dar el caso que se mezclen tipos de tipografía? O sea, se especificaría ahí. Exactamente, si ustedes encuentran eso, eso es lo que hay que decir, porque eso es lo que existe. ¿Ok? Digamos, la mezcla de tipografías es súper válido, es un recurso gráfico muy útil. ¿Ok? Nada más tiene un riesgo, que hay que manejar bien la cantidad y el tipo de letras que se están mezclando. Porque cuando hay una gran cantidad de tipos de letras, más bien se genera la sensación como de desorden, ¿ok? Y cuando se mezclan, por ejemplo, dos tipografías que son muy parecidas, no tiene sentido, porque más bien causa la sensación como de inestabilidad, debido a que son muy parecidas y tienen pequeñas diferencias. Entonces, normalmente cuando se utilizan tipografías diferentes, lo que se quiere es generar un alto contraste, para que una tipografía se convierta en algo útil, por decirte algo, para los... ¿cómo se llama? Textos, y otra tipografía sea útil para cosas que tienen que ver con frases publicitarias, por ejemplo, con eslogan y este tipo de cosas que podrían estar presentes en las portadas de cada una de las secciones. Después, el tipo de ilustraciones, y ahí el tipo de ilustraciones se refiere, por ejemplo, a si son dibujos, si son fotografías, si son dibujos de tipo vectorial o qué exactamente. También puede referirse al tipo de ilustración que hay en cada una de las secciones. Por ejemplo, en los catálogos, bueno, en ambos, en los catálogos de homenaje de piso fijo
en donde está la portada de sección, hay una muestra de una habitación o de una mesa servida con el menaje. Y en el otro caso de la habitación con el piso aplicado. Pero por dentro, cuando ya vemos las muestras de piso, es menos probable que haya ese tipo de ilustración, porque las cosas que hay en la habitación distraen la atención del piso. Entonces, normalmente en los de piso van a estar las losas solitas y un conjunto de losas para que se vea la retícula. Y en el caso de los menajes van a estar las piezas por separado para poderlas conocer en su individualidad. Y composición de las secciones. Composición de las secciones quiere decir cómo se compone gráficamente, cuál es la composición de las portadas, cuál es la composición de cada una de las páginas que muestran productos, cuál es la composición de la página que muestra información técnica, cuál es la composición de la página que tiene la información de contacto y así sucesivamente. Entonces, una cosa es la retícula, que es el esqueleto en el cual se montan los elementos de la composición, y otra cosa es la composición, que es la definición clara de políticas para decir arriba va la foto, abajo los textos y a la izquierda el número de página. Y eso entonces se repite en todas las páginas que tengan una funcionalidad similar. ¿Comprenden, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, en el último punto, ¿Sí? como cuando son los índices, entonces en el brief lo que uno diría es como que, no sé, que casualmente en los catálogos que uno encontró todos son de 3 columnas o algo así, y que, no sé, que los números siempre van a la derecha de las páginas, algo así. Exacto, esas características generan algo que se llama criterio de normalidad. Entonces, cuando uno las rompe, si no tienen una fundamentación clara de cómo hacerlo bien, podría cometer el error de confundir a la persona que lo está leyendo. Es decir, que veas más bien como que qué índice más raro, no lo entiendo. Entonces, es importante conocer sus características precisamente por eso, para saber cuáles son intocables, no se pueden variar, porque si no las varía, le afecta al usuario, o cuáles son variables y te pueden ayudar a generar una diferencia respecto a otros catálogos. Entonces se pueden mencionar en el brief ambas cosas, las cosas que sí podría uno tener libertad de cambiar, que uno no toque, en todo puede variar, y las cosas que de fijo ya esas no se pueden tocar, o sea que en todo siempre los números van a la derecha. Y, ok. Sí, sí, tienen, digamos, en este caso tienen libertad de manejar el tratamiento de la información a discreción. Lo importante es que tengamos ese análisis. Si ustedes quieren jerarquizar con respecto a estas cosas son intocables y estas otras sí se podían variar, no hay ningún problema, podemos hacerlo también. Más bien eso Por es gusto de uno con lo que uno analizó. Exactamente. Uno puede decidirlo también. Sí, precisamente esa es la idea, que hagamos este análisis para que ustedes tengan criterio para la toma de decisiones. Ok. Y digamos, si uno encuentra como errores, ¿verdad? En los catálogos, ¿en qué sección iría, digamos? ¿Cómo lo ponemos? En donde esté. Es decir, si por ejemplo ustedes notan que hay retículas que están mal montadas, que vi un par de catálogos de que, vamos a ver, de las consultas que me han hecho que sí tienen problemas de retícula, entonces ahí mismo en la sección de retículas anotan eso, que se encontraron retículas anómalas o con errores como tales, y punto. Ok. ¿Okay? El punto o lo importante para nosotros es que ustedes se den cuenta de esos errores y no los cometan. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué tanto espacio como para innovar tenemos en el sentido de agregarle algo que tal vez no está presente en el vocabulario usual, digamos, que recolectamos? Listo, tienen total libertad de hacerlo siempre y cuando eso que van a introducir tenga pertenencia con el catálogo. Ok. Ok, o sea, que sea consistente con el producto que estamos vendiendo, que sea consistente gráficamente con el catálogo, que no sea nada completamente impuesto. Ok, profe, es que en mi grupo ya estuvimos hablando, bueno, no sé si puedo hacer la pregunta, me espero a la... No, como que desde una vez. Estábamos hablando de, digamos, en los catálogos que nosotros vimos, todos tenían como fotografías y también las imágenes del homenaje.
pero Ajá. nosotros queríamos introducir también como tal vez incluso en las separaciones, digamos, de las, como las, es que van a ver como unas portadas como, se me fue la palabra, profe, pero creo Las portadas de sección, digamos. Transiciones, profe. arte relacionado con comida, arte clásico relacionado con comida, por ejemplo, o con, sí, con eso, digamos, pero no Es que sabíamos si era permitido. ¿podrías explicarme de nuevo? Es que se te cortó un toquecito, entonces perdí segmentos de lo que estabas contando. Bueno, profe, que estábamos hablando y queríamos como introducir también como arte relacionado con la comida. Pero sobre todo como, digamos, como tipo en fondos de, como de las separaciones. Es que se me fue la palabra, no es separaciones, pero Transiciones son wow. Ok, transiciones. entiendo. Entonces, digamos, sería como utilizar, por ejemplo, una pintura, una obra de arte que sirva como portada. Como transición, profe. Creo que eso, o sea, como que esa sería un poco de la temática y que para pasar de un homenaje a otro exista esa transición con eso sí como portada, digamos, pero es una sí, Sí, tipo sí. transición. Sí, no, perfecto, me parece bien. Más bien, eso entonces codifica ya una oferta de valor que ustedes pueden dar. Ok, Ok, genial, profe. Gracias. gracias, profe. Con gusto. Con gusto. Ahí nada más tienen que asegurarse de que digamos, esa intención de meter algo que está por completo fuera de lo que nosotros estamos haciendo, se introduzca naturalmente, como que se note que es muy coherente, es muy consistente. Tiene sentido porque están hablando de comida y de un homenaje. Entonces, ahí ya hay un elemento fuerte de consistencia. Lo que deben procurar sobre todo es que, por ejemplo, no tengamos una obra, por decirles algo, hecha por Caravaggio, con un alto contraste, con un gran esfumato y demás, con estos motivos geométricos que claramente lucen muy orientales. Entonces tenemos una disonancia fuerte entre el arte que estamos metiendo y el motivo geométrico. ¿Comprenden? Claro, profe. Sí, profe, Que sea entonces tenemos armónico. que elegir bien como el arte que encaje con el Ex- homenaje. Sí, o que encuentren obras de arte que no sean como muy amarradas a un estilo, ¿verdad? Que no sean claramente el planteamiento de un estilo, por decir algo, que no sean góticas o barrocas y que contrasten demasiado con el homenaje, sino más bien que sean como de ambientaciones, etcétera, que sean un poco más neutras en ese sentido y les sirvan a ustedes para su intención de comunicación. Está bien, Oh, profe. Muchas gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, este conjunto de información es lo que forma el brief de diseño. El brief entonces lo que hace es informarme a mí, digamos, ustedes lo que hacen es informarme a mí el cómo va a ser su catálogo, cuál es el tipo de letras, digamos, que van a escoger, cuáles son sus características generales. Entonces, aquí ustedes no tendrían que decirme, digamos, algo como, para el catálogo se va a usar Nunito en las variaciones itálica, light, bold y, vamos a ver, y extra, ¿ok? Sino más bien las tipografías van a ser palo seco con las posibilidades de las siguientes variaciones y se van a utilizar para jerarquizar títulos, por decir algo. Entonces son características generales que les permita a ustedes después tomar decisiones para generar el mejor producto gráfico que puedan hacer. Y básicamente esto es ahora lo que quería comentarles con respecto a la retícula, que si he tenido un par de preguntas acerca de eso, voy a abrir el programa de dibujo. Es lo siguiente: las retículas editoriales están formadas siempre por cuadrículas cuando tenemos escasa información o muchísima información, o por columnas y filas. Las filas son menos trascendentes que las columnas en la retícula editorial. Porque los textos fluyen en las columnas, no fluyen sobre las filas. Entonces, resulta de mayor importancia tener columnas que tener filas. Y después, porque nunca tenemos cantidades exactas de texto como para tener control de las filas que se van a disponer. ¿Ok? Por ese motivo, entonces, las columnas funcionan más. Lo cual no quiere decir que uno no puede diseñar con filas y columnas. Sí puede hacerlo, sí hay retículas de ese tipo. Voy a buscar un catálogo, entonces, para explicar esta parte. Denme un toquecito para abrir ISO y buscar rápidamente, hacerle un pantallazo.
Entonces les decía, cuando se está haciendo la investigación del tipo que ustedes están haciendo, hay que reconstruir esas retículas. Entonces, uno lo que hace es utilizar los elementos que tiene a la vista y a partir de sus anchos, definir más o menos cuál podría ser la retícula. Sobre todo reconstruir las columnas y los márgenes, que son como los dos componentes principales mínimos necesarios para tener una retícula editorial. ¿Es un catálogo? Ah, mira, este es el mismo que tengo en la ejemplo. Bueno, no importa. Voy a ampliarlo. Tomarle pantallazo. Ya les comparto pantalla. Voy para acá. Luego disminuir un 20%. Y ahí está. Ya les voy a mostrar la pantalla entonces. Listo. Me equivoqué. Y la más impropia les tuve que mostrar. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está su corazón? Acá. Ah, mira, es que no me sale. Ok, voy a mostrar entonces. Listo, ¿ya lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí. Voy a recortar esto. Porque lo que ocupo es solamente el catálogo. Aquí tengo abierto el catálogo a 2 páginas. Esto quiere decir que aquí en el puro centro entonces tendríamos el corte. Ahora, noten entonces, este catálogo me la puso muy fácil porque tengo el cuadriculado de estas líneas punteadas. Entonces me muestran exactamente la mitad de los márgenes. Pero ese es el punto. Esto no podría ser la retícula. Tengo 1, 2, 3, 4 por 3. Okay. Y esto está correcto, digamos, como definir como muy evidente la retícula. Sí, sí, no hay problema, porque en este caso tenemos un catálogo que tiene una gran cantidad de productos, entonces hay que meter muchos productos por página o el catálogo se hace inmenso. No es conveniente en términos de producción, pero tampoco es conveniente en términos de usuario, porque qué cansado ver un catálogo tan extenso. ¿Ves? Entonces no hay ningún problema en que se lea o sea tan evidente la retícula. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Esto que acabo de dibujar no es la retícula de este catálogo. Esto es un cuadriculado sobre el catálogo. ¿Ok? La retícula queda formada por columnas. Y para que haya columnas, debe existir un rectángulo largo de lado a lado. Y debe existir un margen entre rectángulos. Chicos, ¿por qué debe existir un margen? Para guiar la lectura del usuario. Exactamente, porque si no los textos pegarían el final de uno con el principio del otro. ¿Comprenden? Por ese motivo, la retícula editorial está formada siempre por columnas que están separadas por un margen de distancia. Este margen lo que hace es dar la separación entre textos suficiente para entender que la columna va en una lectura de arriba hacia abajo en la primera columna, de arriba hacia abajo en la segunda, y no confundir con respecto a su cercanía. Entonces, aquí tenemos una retícula de 3 columnas. ¿Ok? Una retícula editorial de 3 columnas. Profe, la parte de arriba Ajá, no entraría. ¿a cuál se te parece? ¿A cuál tipo de retícula? A una de fila.
O sea, no en Ok. columnas, sino alargado. Listo. Esta retícula se llama jerárquica. Ok, lo que pretende es crear una zona que tiene mayor jerarquía que lo que hay adentro. Si te das cuenta, uno siente que todo lo que hay debajo de esto se percibe como parte de esto, que estamos hablando de este tema. ¿Ves? Por eso se llama retícula jerárquica, porque al crear esa fila larga, crea pertenencia con respecto a todo lo que hay debajo. Es como todo lo que hay debajo pertenece a esta fila que tenemos en primera instancia. Entonces, aquí tenemos un uso combinado de una retícula jerárquica con una de 3 columnas. Cuando entonces, bueno, faltan los márgenes, por supuesto, y los márgenes están dados por los extremos de la página. Entonces, esta retícula quedaría configurada, ahora sí, por este rectángulo que tenemos acá, que es exactamente del ancho de esta guarda que tenemos por acá. Tenemos este otro rectangulito negro que está en la parte de abajo, que además contiene la vigencia del catálogo y tiene también el número de página. Y ya no hay más elementos gráficos presentes y visibles. ¿Ok? Ya la retícula está dispuesta. Entonces, puedo quitar esto. Y ahora, si yo los pongo a ustedes a diagramar y les doy estas dos posibilidades, ¿con cuál de las dos parece lograrlo? Con la de la izquierda. Listo. Por eso las retículas son así, ¿ok? Las editoriales, por supuesto, porque esta es la que utilizamos para hacer los menajes. Entonces, desde el punto de vista de la gráfica, por ejemplo, para diseñar un logotipo y poder asegurar su reproducción, normalmente se geometriza y se utilizan retículas para esa geometrización. Entonces, esta es la que se utilizaría en un logotipo. Pero si vamos a hacer algo gráfico, sea una página web, sea algo impreso, sea un volante, un afiche, una valla publicitaria, es más probable que tengamos que utilizar una como esta. Y en el caso de los catálogos, de fijo van a ver de estas. Ahora, esta, como verán, es una retícula que yo recreé, es decir, calqué, de páginas que tienen que ver con contenido. Cada una de las diferentes páginas podría utilizar una retícula a su vez diferente. Si nos vamos a la portada, en la portada no vamos a conseguir columnas, fijo, porque hay muy pocos elementos. Entonces, en la portada sí podría funcionar una como esta, una cuadrícula, porque es el tipo de retícula que se utiliza normalmente en una portada. Pero cuando tenemos contenido de información en el cual hay textos y hay ilustraciones y otros elementos gráficos como estas figuras, ¿verdad?, que enmarcan los textos, como este rectángulo que sirve para darle jerarquía al nombre del menaje, es más probable que se utilicen columnas, filas y columnas. Ok, entonces, si no lo han hecho así hasta el momento, hay que devolverse un par de pasos para crear las columnas. Profe, ¿Sí? el espacio que usted hace entre los textos es solamente vertical, el horizontal no, que el horizontal es que, digamos, sería el espacio nada más entre columnas, no entre filas. Este es el tema que sigue. Ah, ok. Aquí tenemos la retícula, que es el esqueleto sobre el cual se monta toda la información. ¿Ok? Ahora, después de que tengo la retícula, tenemos que definir, según lo que dice el informe, permíteme un segundo para buscarlo. ¿Cuál de todos estos es? Ninguno. A ver si lo encuentro en algún lugar. Lo cerré. Selectamos. Bueno, aquí está. Y yo me grabo balbuceando, Dios mío. Esto que nos piden por acá, permíteme, la composición de las secciones. Una cosa es la retícula es el esqueleto sobre el cual se monta la información, y otra cosa es la composición, que es el cómo se distribuyen los elementos dentro de la retícula. Entonces, en la página podemos notar que la política de composición es que aquí arriba, voy a hacer este cuadrito de este tono de gris y este de abajo porque tienen utilidades similares del mismo tono de gris.
se va a utilizar para el nombre de la colección o para el tipo de homenaje. Ok, dentro de las columnas, para las páginas que tienen que ver con homenaje, entonces parece que se están utilizando segmentos cuadrados para ubicar los, ¿cómo se llama? Los diferentes integrantes de la colección del homenaje. Y tenemos 3 columnas y se está dividiendo en 1, 2, 3, 4 filas. Por tanto, yo tengo que crear 4 filas de aquí para abajo. ¿Cómo hago eso fácilmente? Ya sé. Voy a pintarla de otra tonalidad de gris. Sí, un poco más oscura para que se note. Ahorita la mando que quede por detrás de las columnas. Entonces, en cada uno de estos cuadritos dentro de la columna iría uno de estos elementos de la colección del homenaje. Entonces, esta es la política de composición para este tipo de página. ¿Comprenden? Profe, ¿Sí? entonces digamos, esto de retículas y de composición hay que hacerlo así, digamos, gráficamente, o se podría como ser narrado, puntualizado. Ok, vamos a ver. Si yo te doy la siguiente instrucción, ok, anda dibujando tu computadora lo siguiente. Vas a hacer una página con 3 columnas, ok. Cada página además tiene un margen de 1,5 cm. El de abajo es un poquito más grande, es de 2 centímetros. La divides en 3 columnas. Tenés que mezclar una retícula jerárquica con una retícula de 3 columnas. La jerárquica debe tener 5 centímetros desde el margen superior. Y las políticas de composición son las siguientes. ¿Puedes dibujarlo? Sí, entiendo el punto. O sea, es mucho más sencillo entenderlo de esta forma, gráficamente. Exactamente. Vos sí podés narrarlo, pero es inevitable tener que hacer la ilustración porque es terriblemente complejo de entender con palabras. Es más fácil de expresar a través de la gráfica. ¿Ves? Ahora, ¿por qué se llaman políticas de composición? Porque esta retícula que tengo de fondo me puede ayudar a generar otras políticas de composición. Por ejemplo, en este caso, es la política clara que voy a tener cuando sí tengo suficiente homenaje, más bien cuando tengo muchos ejemplos. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en lugar de tener los 12 ejemplos que tengo yo por acá, tuviera solamente, no sé, 10 o tuviera 8? Entonces yo podría definir que en caso de tener 8, en lugar de hacer esta disposición, más bien voy a utilizar este recuadro grande que voy a pintar por acá para tener este resaltado de todos los integrantes de la página, el que sea más bonito o el que sea como la portada de sección, el que sea el representante de todos, ¿ok? Y después hacer en chiquitico a todos los demás. Entonces, cuando tengo pocos ejemplos, esa es la política que debo de seguir. Cuando tengo suficientes ejemplos, esta es la política que tengo que seguir. Ambas políticas de composición están hechas a partir de la misma retícula. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Profe, digamos, nosotros no lo hicimos así, obviamente tenemos que mejorarlo, pero digamos, pusimos la muestra de catálogos y tratamos de hacer las retículas que las hicimos mal al inicio, y ya en el cuadro comparativo sí pensábamos narrarlo, así se encontraría bien. A ver, vamos a ver, es necesario que las retículas estén así, ¿ok? Que las retículas estén en columnas separadas, etc. Si están así, estamos bien. Sí,
Sí, digamos, pero ponerlas al inicio por cada catálogo que hicimos. Ah, sí, 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 perfecto. Ah, Porque bueno. esto permite evidenciar, digamos, las diferencias o las similitudes que hay entre los catálogos. Entonces, si por ejemplo ustedes encontraron que los catálogos tienen 3 tipos de retícula, y dibujan las 3 reticulitas chiquiticas de cada catálogo, y de ahí pueden notarse cuáles son las más usadas. La repitencia. ¿Ok? Si hay muchas, o si hay alguna que es muy usada, es probable que sea muy útil, tal vez haya que conservarla. ¿Ok? Y si se quieren diferenciar, conservan la retícula, pero se pueden diferenciar más bien en la composición de la página. Y en esa parte que dice tipo de, ya le digo cómo dice, tipo de retícula empleada en la composición, es como unir ambas cosas que nos ha explicado en este momento. Ok, ve, el tipo de retícula usada en la composición es lo que hay debajo de todos estos bloques grises. Ok, solo la retícula, Solo sí. la retícula. Exactamente. Entonces, noten que esto es vamos a ver, que este tema de la diagramación es un concepto que está formado por 2 partes. Uno, la retícula, que es el esqueleto en el cual se acomodan las cosas. Y número 2, la política o las políticas de acomodo de esas cosas, que es lo que se llama composición. Entonces, con una sola retícula, uno puede tener muchas formas de composición. Y las 2 cosas unidas forman la diagramación de un gráfico. Profe, una pregunta. ¿Sí? Bueno, nadie ha levantado la manita, pero no sé si se puede empezar con consulta tipo, ya enseñarle a usted como rápidamente qué es lo que uno tiene avanzado para ver si uno está, eh, por ejemplo, haciendo todo, ¿verdad? Como de esta manera que se está explicando. Sí, la idea es seguir en eso. Más bien, ya les iba a preguntar si pasábamos a esa sección o si tienen más dudas con respecto al enunciado o el cómo hacer estas cosas. Yo, profe. Adelante, Sergio. Tenía 2 dudas, ¿verdad? Que digamos, esta parte de la investigación no se entrega en el trabajo final, por lo que entendí al leer el trabajo, ¿verdad? Es más como la parte de investigación que nosotros necesitamos para poder hacer bien el brief, o si se debe incluir en lo que vamos a entregar como un anexo o algo así. El semestre anterior no lo entregaron, pero esta vez sí se los voy a pedir. Entonces lo añadiríamos como un anexo al Exacto. trabajo, ¿o En el sí? documento, digamos, que entregan al final, el documento completo es primero el catálogo y después el brief. Ahora, esto porque resultó muy útil para ustedes, por ejemplo, que yo les mostrara el proyecto que tiene el brief. Ujú. Entonces, conservarlos juntos parece ser buena idea. Suave. Ok, sí, sí entendí el punto. Pero entonces, digamos, esta parte de la investigación la añadiríamos a lo que hay que entregar este domingo, que es el brief, ¿verdad? Lo añadiríamos como anexos después del brief. O lo No, no, ponemos no, como una parte anterior para que ya después se justifique el brief. O listo. Suave, yo te entendí que si en el catálogo final que había que diseñar, había que entregarlo en conjunto con el brief. no, era otra pregunta que iba a salir en algún momento, pero no, la pregunta ahorita era esta parte de investigación. No, en este momento ustedes solo tienen que entregar el brief. Ah, ok, perfecto. ¿Okay? La Esa, investigación sirve para poder crear el brief. Y el brief, como ves por mm, acá, permiso, en el documento, es el entregable. O sea, el cuadro que estamos haciendo comparativo, eso no tenemos que entregárselo. Sí, porque yo eso era lo que le iba a preguntar, porque decía como hago un cuadro comparativo, pero en la parte de entregas solo viene la portada, la Permiso, definición de eso también. aquí está. ¿Qué Ajá. debo entregar en esta primera parte del trabajo final? Debe entregarse un brief gráfico. Esto es un documento que registra los contenidos solicitados de manera narrativa y gráfica para mostrar la visión de diseño del catálogo. Esto. El brief debe tener los siguientes contenidos: portada, definición del público meta, factor diferenciador, contenidos de información del catálogo, definición y descripción de los componentes y características del catálogo. Eso está por aquí. ¿Ven? Entonces, esta entrega es del brief solamente. La parte de análisis sirve para construir el brief. Pueden acompañar esa parte o pueden entregarla como un anexo.
Pero lo importante esta vez es el brief por sí mismo. Ok, profe, otra duda. Con la retícula que usted acaba de hacer, digamos, para el ejemplo. Esto es un poco más de curiosidad. No sé si la puede poner para recordarme. Esa retícula, bueno, usted nos dijo que era jerárquica, ¿verdad? Es una combinación de jerárquica con Y modular, ¿verdad? ¿O ¿Cómo? no? A mí es que me pareció que cuando usted la estaba haciendo, a mí me pareció que era modular. Tiene un aire de Pero modular, tenés razón. ya después usted me dijo que, bueno, ya usted dijo que era jerárquica y así. Y entonces ahí es donde entré mi duda. Pues, sí, o sea, ya, bueno, usted ya dijo que era jerárquica, pero no sé si yo estaba muy volado y pensaba que era modular y era porque no sabía bien o... No, estás bien. El punto es que esta es una retícula más bien de tipo mixto, porque tiene la retícula jerárquica, tiene una retícula también de 3 columnas, y tenés razón, tiene todas las características de una retícula modular, porque modula el espacio ¿cómo se llama? En cuadrados, básicamente. Sí. Profe, bueno, yo no sé si hay alguien más como yo, pero ¿puedes explicar rápidamente cómo es la modular? No la recuerdo muy bien. Ok, la retícula modular se distingue porque crea módulos muy claros en el espacio, como en este caso. ¿Ves que se está dividiendo el espacio básicamente en cuadrados? Ok, ve, permiso. Vamos a ver, voy a mejorar esto para que se lean más fácilmente los cuadrados. Uh-oh. No, estoy chapa hoy. Y no lo logré. Bueno, el punto es que entonces, ve, esta retícula crea una modulación en el espacio, crea un módulo que se repite, que son estos cuadrados. Los 12 cuadrados que son el espacio útil que va a ser empleado para colocar las ilustraciones y los textos. Entonces se llama modular por eso, porque deja una modulación del espacio muy clara y marcada. Ok, sí. Sí, que uno apenas ve las imágenes y usted las clasifica en cuadrados. Exactamente. Normalmente Profe. se llama modular a la retícula que está diseñada con columnas y con filas. Sí, que están bastante marcadas. Exactamente, los espacios están muy bien determinados. Profe, y otra pregunta, en las ilustraciones, que es otro de los puntos, digamos, la composición, retícula y tipografía e ilustraciones, ¿cómo se representa, por ejemplo, las ilustraciones así gráficamente? Porque la composición y retícula son... Así lo estás viendo como cuadrados grises, digamos. Es que ok, digamos, en la composición, para terminar esto, porque en realidad solo hice el cuadrito de la ilustración, aquí entonces además tendríamos otro recuadro que también estaría remarcado, en el cual se indica qué tipo de información va ahí. Entonces, aquí iría entonces la información del menaje. Entonces, así se van mostrando los diferentes bloques compositivos. Cada uno de estos cuadrados o rectángulos grises es un bloque compositivo. Estos bloques de tono gris 40% corresponde al espacio donde se va a colocar la ilustración. Este otro de gris 30% corresponde al bloque donde se va a colocar información acerca del menaje. Este otro bloque arriba y abajo son los bloques jerárquicos que funcionan para indicar el tipo de menaje en la parte superior y en la parte de abajo el número de página y la vigencia del catálogo. Ok, sí, digamos, ya con, por ejemplo,
ilustración de la composición, sería como ir quitándole de ahí los titulitos para poder representar, por ejemplo, la tipografía y la ilustración. Como de una misma se puede sacar. No te entendí esa pregunta. Explícame de nuevo, por favor. Ajá, digamos, montamos, por ejemplo, la de la composición, que es como esto más o menos que tenés ahorita, que Exacto. dice ilustración, dice tipo de homenaje activa y todo eso. Ahí estamos señalando dónde va de cada elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, para yo demostrar dónde va la ilustración, nada más pondría como lo mismo, pero le puedo como quitar esos títulos, por ejemplo el de arriba que dice tipo de homenaje, que no tiene nada que ver con las ilustraciones, para poder representar que es ahí donde llama la atención lo que quiero mostrar, la ilustración, en el punto donde dice que hay que hacer la ilustración. Ok, no, digamos, en el punto donde se habla del tipo de ilustración no es necesario incluirla en la retícula, no es necesario diagramar para eso. Lo que hay que mostrar, por ejemplo, digamos que todas estas ilustraciones vienen de diferentes menajes. Entonces, el tipo de ilustración sería fotografía, número 1. Número 2, todas las fotografías tienen contenido, tienen comida adentro. Número 3, la mayor parte de ellas se encuentran colocadas con las asas, con la asa izquierda más cerca del observador y la derecha del otro lado. Si notas que todas están puestas en diagonal como de izquierda a derecha. Esas son las características de las ilustraciones que le dan la consistencia al catálogo. Sí, o sea, entonces ya más bien en este punto sería más que todo puntualizar características que se encuentran en las ilustraciones. Exactamente, es como decir claramente cuál es tu política de uso de las ilustraciones, ¿ok? Entonces, en su caso, por ejemplo, si van a utilizar los dibujos vectoriales, eso es lo que tienen que decir. Si van a hacer los montajes o la van a representar con mayor realidad, entonces eso es lo que hay que decir. Perfecto. Si van a ejecutar ambas posibilidades, eso es lo que hay que decir. Ok, profe, entonces, este trabajo, digamos, que nos estás haciendo el ejemplo, es para ya lo que nosotros elegimos después de, digamos, la técnica de análisis del existente, que estudiamos los 5 catálogos, ya este proceso se hace para lo que nosotros queremos presentar en el catálogo. Okay. El brief que vas a presentar es como un resumen del catálogo que vas a producir. Sí, el tipo de esquema que uno hace antes de hacer una narración. Exactamente. Digamos, una lluvia de ideas de lo que uno quiera plasmar. Exacto, si vos trabajas, por ejemplo, en una agencia publicitaria como productora gráfica, entonces lo normal es que te lleguen los proyectos con un brief. El brief es este documento. Entonces vos no sabes nada del proyecto porque no fuiste a ninguna reunión previa, pero te llega el documento en donde te dicen, hay que hacer un spot publicitario y dirigido a tal público, a tal segmento de mercado. Debe contener los siguientes mensajes y se va a expresar a través de estos diferentes medios. Entonces ya te dan un contexto para que vos sepas cómo encuadrar el trabajo que vas a hacer en adelante. Por supuesto que van a quedar dudas, que tienen que aclararse de camino, y tiene que ser así, porque si es muy específico, no te da libertad de crear. Entonces, la función de este brief, en este caso, es que ustedes puntualicen en un documento su intención de diseño, qué es lo que quieren diseñar, qué es lo que van a diseñar, para enterarme a mí como docente. ¿Me explico? Sí, claro, y también nos desarrolla la habilidad de poder entender un brief. Exactamente. Y también ver cómo es el proceso de diseño desde el primer semestre. Sí, la verdad es que sí me gusta mucho, o sea, me ilusiona mucho porque ya uno se siente parte de un trabajo en sí porque pues lo está haciendo, ¿verdad? Y le está poniendo el esfuerzo y lo quiere entender también. Entonces, sí está Además, bien. chicos, o sea, tienen que lucirse porque ya tienen, digamos, una generación anterior que lo hicieron muy bien y quedaron impresionados a varios profesores. Entonces, tienen que continuar. No ponga tanta presión. Ya le iba a decir eso. Nosotros perdidos a lo que vamos a avanzar el domingo.
Nos debemos de sorprender, profe. No, pero ¿saben qué? Los chicos de la generación anterior estaban más perdidos que ustedes. Se los puedo asegurar porque además, o sea, era la primera vez, todavía estábamos en medio de la ola que implicó la pandemia, porque todavía a final de semestre estaban como las consecuencias de aprender a usar la tecnología y todo lo demás. En el segundo semestre ya uno por lo menos tuvo el tiempo de asimilar. Entonces, el semestre anterior sí se dio el que estaban mucho más confundidos con cómo hacer esto. Y los briefs en realidad no estuvieron muy bien, pero el resultado final sí lo estuvo, como ya pudieron verlo. Ok, ahora, vamos a ver, el punto no es que tengan que hacer un catálogo como si estuvieran finalizando la carrera. O sea, no ese es el punto. El punto es que los resultados que presentaron el semestre anterior tienen una calidad gráfica que los de primer ingreso de otras generaciones nunca han dado. Y es altamente probable que ustedes también lo logren. Entonces, los profes quedaron impresionados no necesariamente porque luzcan como ejemplos de una agencia publicitaria, sino porque un estudiante al nivel en que ustedes están tendrían, vamos a ver, los profes tendrían el prejuicio que todavía no tienen la habilidad para lograr tanto. Más bien la presión se las meten a ustedes después cuando lleguen con los otros profes. Nota mi sonrisa malvada. Sí. Ok, ¿alguna otra duda, chicos, con respecto al procedimiento? Profe, yo lo que tengo duda ya es como con una cosa que tengo hecha, por ejemplo, Ok, como ya el trabajo en sí. no, ya vamos a ver esa parte del trabajo. El asunto es como cerrar el capítulo que tiene que ver con procedimientos para que veamos lo que han avanzado hasta este momento. Entonces, si ya nadie tiene dudas de procedimientos, entonces abro ahora sí para que veamos los ejemplos de, vamos a ver, los briefs que ya han ido desarrollando. Ok, parece que no hay. Entonces, ahora sí le entramos a los briefs. En mi lista tengo primero a Naomi. ¿Y en la de ustedes? Yo creo que también, profe. Okay. Entonces, el grupo de Naomi. Voy a dejar de compartir pantalla para liberarla. Naomi, si estás hablando, tenés el micrófono apagado. Ok, ya. Entonces, ¿sí se ve ya la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, lo que pasa es que los cuatro lo hicimos de formas parecidas pero distintas porque estábamos muy inseguros de cómo hacerlo. Yo, bueno, ahorita voy a enseñar este primero, que fue el que hice yo, pero no estaba segura de cómo se presentaban los márgenes cuando uno Perfecto. y hace eso, porque digamos aquí están sin las líneas de las columnas, pero aquí están con las líneas de las columnas, no sabía cómo dejarlo. Pasa lo siguiente, esto es portada y contraportada, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pasa lo siguiente, parece que hay dos políticas de composición. Están utilizando básicamente la misma retícula. Nada más que en la portada tenemos una fotografía que va a morir. La expresión a morir quiere decir que no tiene margen, que llega a las orillas del formato. Ah, ok. ¿Sí? Y en la contraportada se están utilizando tres fotografías independientes. Y en este caso no van a morir. Parece que están dejando un margen. Entonces, el catálogo está decretando que cuando en las portadas hay varias fotografías, se va a respetar un margen. Cuando el catálogo tiene una sola fotografía, va a ir siempre a morir. Ok, y otra pregunta que tenía era que con los textos que son como títulos y así, ¿está adecuado hacer como este tipo de, o sea, como literal hacerlo así, como está en esta imagencita? Digamos que yo nada más lo pasé por encima, yo dije, bueno, esto es como, va el texto en la retícula, pero de ahí no sé si tiene sentido hacerlo así. No, más bien habría que darle un poco más de cabeza a ver si esto es una retícula de cuadrados, que sí es muy probable.
Yo cuando intenté sacarlo, la única forma de que me dio simétrico con la imagen y con el texto fue así, no sé, porque no se me ocurrió qué otra forma podía hacerlo, pero Ok, ve, pasa lo siguiente. Puede ser que la retícula sí esté formada por rectángulos, pero si te da el título completo, TecnoStep, el que está debajo, el piso de tu vida, ajá, básicamente, bueno, TecnoStep no está por completo centrado. Y el la piso de... retícula sí, pero el título no. Ajá, ya vi los márgenes de la página. Ahora, la pregunta clave es, ¿esos sí son los márgenes correctos de la página? ¿No hubo problemas de corte? ¿Problemas de corte en qué sentido? Cuando recortaste la imagen para meterla en Figma. Ah, todas tienen el mismo tamaño y tal vez por unas décimas del ancho o Sí, algo así, pero quédate quieta, deja la imagen quieta un toquecito. ok. Ok, me parece que sí tienes razón, que es el texto el que no está bien centrado, porque en la parte de ese piso es de madera, ese título largo tiene la misma distancia en los dos extremos hacia la orilla. En el 2020 está partido a la mitad, por eso es que, y donde dice vinílicos también. Entonces yo dije, ay, sí, eso es como un error. Ok, Pero pero bueno, lo que iba es a lo siguiente, el piso de tu vida parece ocupar la mitad del espacio de Tecno. Entonces me parece que ajá, la partícula todavía se puede partir en dos elementos más. Después, la altura del piso de tu vida parece partir el espacio como en tercios. ujú, Entonces, eso quiere decir que probablemente esa retícula también haya que partir el módulo en tercios. O que donde hay texto se parte en tercios. que donde hay texto se parte en tercios. Sí, yo lo que hice es que partía a la mitad, no en tercios, entonces puedo Listo. probar así a ver si sirve. Ahora, chicos, pongan atención a este detalle. No necesariamente todo va a calzar perfecto y exacto, porque muchas veces el diseñador se da libertades. Es decir, puede ser que la retícula base efectivamente fuera como la que Naomi está proponiendo en este momento y que al final simplemente alineó la base de TecnoStep y todo lo demás lo puso por Enter. ¿Ok? Simplemente desplazando el espacio. Entonces, no Sí. se estresen si no encuentran una retícula en donde todo quepa exacto. Busquen una donde la mayor parte de los elementos tenga un buen margen de coincidencia. Ok, pero esto que dice acá, esto no tiene sentido, esto en color negro. Eso que Eso no tenés se en color hace. negro son bloques compositivos. Ah, o sea, sí se hace y se llaman bloques compositivos. Eso no es, sí, exacto, eso no forma parte de la retícula, son los bloques compositivos, es ahí donde van los títulos, por ejemplo. Ok, entonces eso no iría, digamos, como, o sea, ¿me sirve o no para el brief? Porque lo que me preocupa es que uno se enrede haciendo eso de poner como los bloques compositivos y que no nos ayude para el brief, o sí, sí ayuda. Es que en el brief lo que ustedes van a hacer es definir los bloques que ustedes van a utilizar. Entonces sí ayuda, no porque sea parte de la retícula, pero sí como para visualizar y darse como una idea, como, ah, mira, es que esto, mira, los ponen así en el centro o los ponen a un Exactamente. costado. Eso mismo, los bloques compositivos te ayudan mucho a resolver problemas. ¿Qué pasa si la retícula estaba hecha para 16 productos y solamente hay 12? ¿Qué hago ahora? Ujú. Entonces los bloques compositivos empiezan a mostrarte, digamos, cómo ellos han resuelto, cómo otros catálogos han resuelto problemas como ese que son muy comunes cuando se diagrama un catálogo. Sí, ahora lo que sí es, digamos como, bueno, al menos en el que yo tenía, sí estaba con dudas de cómo hacer la diagramación del índice, porque lo que tiene son muchos regloncitos, porque es lo que sí, lo que se trae son todas las páginas. Listo, pero ese catálogo, Entonces, por ejemplo, parecen haber al menos 5 columnas. yo la calculé con el espacio que había acá, y digamos, esta es del mismo tamaño,
ahí está bloqueada la imagen. Bueno, se supone que este espacio es el que está después de este columna de índice. Este espacio es el que está entre este espacio es el mismo y este es un espacio que no es el mismo tampoco. O sea, no sé por qué está así, pero está así. Por el tipo ¿cómo se llama?, de catálogo que es. Se ve como un catálogo fino. Y ese tipo de diagramación es usual. Digamos, dejar como poco texto dentro de la superficie impresa. Entonces, eso no es nada extraño. Ahí lo que hay que procurar es calcular que los espacios entre columnas sean idénticos, porque es lo regular, es lo más usado. Ah, sí, entre las tres, esas columnitas son las mismas. Exacto. Ah, ok. Naomi, disculpa, ¿Ah? me pregunta acá. Profe, digamos, entonces en el brief hay que poner la imagen de referencia, por ejemplo, ahí donde ella la tenía del índice, que en uno de los catálogos que hicimos en el análisis tenía y que es prácticamente es el que queremos usar. ¿Hay que poner la imagen de referencia o solamente es presentar la retícula y hacerle, por ejemplo, esos pequeños detalles que quizás en el catálogo estaban como pequeños errores? Pueden utilizar la imagen de referencia. Es decir, es útil tenerla para saber exactamente o para tener noción de qué es lo que quieren lograr. No es por completo necesario, lo que necesitamos son los bloques compositivos. Ok, pero gracias. Sí, claro. Bueno, gracias. Ok, ahorita no sé si alguna compañera de mi grupo tiene alguna duda de lo de ellos que les causó duda. Profe, a mí, yo voy con Naomi, a mí no me quedó, digamos, claro, porque, bueno, esta que está enseñando Naomi es el que yo hice, obviamente está malo porque no entendí bien, pero, digamos, ahí a lo que entendí, estos serían los bloques compositivos, ¿verdad? En este caso, sería, por ejemplo, en esta de cuadritos, ahí sí se ve que es una retícula, digamos, como la que usted nos mostró ahora, que está tanto jerárquica como modular. En estos cuadritos podría escribir ahí el nombre y simplemente lo pongo encima de le pongo la retícula encima, sería más bien así. Exactamente. Entonces ahí se nota la interacción de las dos cosas, el esqueleto de diagramación de la retícula. Ustedes piensan poner la información sobre la superficie. Sí, digamos, ponerle como ahí, por ejemplo, nosotros decimos, por ejemplo, los cuadros negros representan texto, pero en lugar de ponérselo ahí explícitamente. Ok, ahora hay un detalle, el proyecto que ustedes tienen, no sé si disponen de tantísimos ejemplos como para tener 16 losas en una sola página. No. ¿Ves? Entonces mejor no ponerle la composición, solo poner aquí la retícula. No, ustedes tienen que presentar la composición, es una de las cosas que se les pide en el brief. Lo que estoy diciendo es que tienen que seleccionar una política de composición con bloques compositivos que sea para menos ejemplos por página. ¿Okay? Este catálogo, por ejemplo, les muestra mucha flexibilidad porque es de 4 columnas. Entre más columnas hay más flexibilidad para acomodar las cosas. Entonces, les podría servir si consideran menos cantidad de ilustraciones por página y otra política de composición. Es decir, la retícula es útil. Que no les sirve en este momento es la política de composición, los bloques compositivos. Por ejemplo, esta de Pamela sí sería útil porque viene solo el cuadrito de la losa con una imagen que es lo que nosotros trabajaríamos en la próxima. Exactamente. Ese podría servirles mucho más respecto de lo que tienen como información en el otro catálogo. Ahora, si te das cuenta, perfectamente, vamos a ver, este mismo resultado podríamos tenerlo utilizando la retícula de 4 columnas. Okay. Lo que cambia es cómo se acomodan las cosas, pero la retícula de base podría ser la misma.
Ah, ok, son independientes, una cosa de la otra. Depende de uno, como uno lo ponga en el brief, que uno dice como, bueno, entonces, bueno, los lineamientos uno podría como que nosotros quedamos, ok, lo que nosotros pensamos hacer es que tenga 3 columnas cada página o algo así, y que el estilo compositivo sea tal, tal, tal y tal. Y ya. Exacto. Así como lo estás diciendo, entonces, el objetivo es que tengan ustedes definido una retícula que es para la portada con este bloque, con esta composición, ¿ok? Otra retícula que es para el contenido, y cuando hay contenido tenemos estas 3 opciones de composición, dependiendo de qué tanto contenido haya. ¿Comprenden? Ujú. Sí, digamos, como bueno, nosotros no nos toca el menaje, pero en el menaje sí, como en vasos, platos, Es y como más. ajá, como que hay más variedad, entonces lo dividen como para los vasos. Estoy poniendo el ejemplo para ver si se entiende, digamos, vasos, entonces ese es este estilo compositivo. Cuando llega a los platos, ese es este estilo compositivo. Las Eh, transiciones son así, el sí, índice es así, ¿o no? Ok. Now, se puede mover un poquito para la izquierda para mostrar al profe esa otra composición de la par, si me hace el favor. Profe, es que acá en el índice no sé, no me gusta mucho cómo quedó la composición porque las columnas no están como alineadas en el índice del catálogo que escogimos. ve, lo que pasa en esa composición es que no hay que fragmentarla, es decir, todo lo que es texto chorreado como forma parte de un índice Una sola. es una sola exactamente. Entonces, Ah, ok, ok. es un bloque compositivo que tiene la retícula básicamente. Ujú. Los índices, y cuando hay solo texto, los bloques compositivos tienden a ser súper simples. Ah, ok, ok. Gracias. Profe, entonces es chorreado como, ay, espera, como es, ay, pucha, es chorreado como algo así. Como el gris que tienen al lado, ese mismo. Ese gris. Ok. Ok, profe. Bueno, yo no sé, yo ya no tengo dudas, no sé de ellos. Pero a ver si le damos campo a alguien más. No, No, profe, solo muchísimas gracias. Solo sí Muchísimas quería gracias, decirle que profe. voy a pensar darnos consulta el viernes. Ah, Sí, Queda un campito a podemos tener el viernes todos. de nuevo a la 1. ok. Ah, bueno, profe. ¿Ok? Entonces vamos con, en mi lista sigue Sharon y en la de ustedes también. No sé, mis compañeros, sí sigo yo. Sí, sí, Bueno, profe, sí sigue ella. Nadie ha bueno, brincado. exacto. Sí, ya compartió ella. Ok. Me dijo, la pantalla es mía. Bueno, profe, lo que tenemos acá fueron los 5 catálogos, esto ya iría como en anexos, entonces lo que pusimos fue como, vi como las diferentes retículas que encontramos para que haya variedad y el link de acceso a cada uno. Aquí hay otro extra, pero ese no lo analizamos en el cuadro que realizamos. Lo que tenemos acá, digamos, es así como muy básico, el contenido que encontramos. Ah, Bueno, eso aún hay que analizar un poco más, porque eso sí hay que ver como qué utiliza cada catálogo, entonces todavía no está completo. Lo de los recursos gráficos, no sé si eso está bien, digamos, como el uso de la simbología, que utilizaron poco texto, que sí utilizan imágenes con fondo para la aplicación de la baldosa, los logos de las empresas que distribuyen las losas. Es que ok. traían como unos nombrecitos, entonces yo me puse como a investigar qué empresas eran y eran así como ferreterías. Entonces supongo que son como las empresas que distribuyen el producto del catálogo. Bueno, sí, son como lo de los 5
Muy bien. Acá en las retículas también tenemos que examinarlo más, a ver si existe alguna como mixta. En esto del tipo de las retículas, lo que hicimos fue como mencionar, digamos que en la portada traen 3 columnas, las simbologías son de 5, las hojas informativas eran modular. También pueden ser como cuadriculadas, ¿verdad? Cuando hay mucho texto. Cuando hay muchísima información en portada, puede haber mucho texto. Digamos, las infografías tienden a diagramarse sobre cuadrículas por la cantidad de información que hay que poner. Entre mayor cantidad de información, normalmente se tiende más al uso de una cuadrícula que de columnas. Ajá. Acá en lo de los grupos de usuario, bueno, definí, digamos, como el albañil, el diseñador de interiores, recién casados. Es que teníamos pensados como hacer un tipo técnica de personas, tal vez. Ajá. Bueno, las personas como amantes de lo extraordinario, porque no es como un catálogo como de piso común. Ajá. Tienen como diseños ahí extravagantes. Y no sé si un agente inmobiliario también aplicaría. Son como los que dan las ofertas de casa y todo eso. Sí, no sé si ese o tal vez uno que tenga que ver con constructoras. Me explico, como al que le toca comprar los pisos para un condominio completo. Ajá, es que yo estuve buscando así como alguna profesión y no encontré como el nombre en sí. Sería como, el cliente sería probablemente la empresa constructora. Ok, Porque sí. sí, no hay como un encargado de eso, sino más bien de cuando, digamos, yo tengo un amigo que trabajó en grifería. Él vendía de grifería de una empresa X, ¿verdad? Entonces, él lo que hacía era contactar con las empresas directamente, con empresas constructoras grandes que sabía que tenían proyectos en construcción, poder establecer la venta de la grifería de esos proyectos. Ok, también cómo aplicaría como ferreterías. O ya eso no. No estoy muy seguro porque al final, vamos a ver, la ferretería se convierte más como en un intermediario para hacerlo llegar al consumidor final. Es decir, el piso no lo compra la ferretería porque ellos desean utilizarlo, sino porque desean venderlo. Son como los que distribuyen. Exactamente. La constructora sí lo compra porque desea utilizarlo, porque le produce un beneficio el piso en las casas que está construyendo. En el caso de las empresas ferreteras y demás, son distribuidores, entonces ellos no tienen utilidad del producto, sino de la venta del producto. Ok, profe, sí. Acá también, bueno, un compañero añadió los arquitectos, ingenieros civiles. Y Perfecto, tienen un muy buen brainstorming. Ahora, el asunto es que no se puede dirigir a todo el mundo. Ustedes, de todo este brainstorming que tienen, diríjanlo a un grupo de personas coherente. Ok, entonces, por ejemplo, si se definen por constructoras, el arquitecto tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque él también va a tener un interés más de carácter profesional que personal. Y un diseñador de interiores podría tener sentido. El albañil no sé qué tanto, porque no sé qué tantas decisiones toma él de las compras de carácter de acabados de la casa. sería más bien como un padre que se dedica y pega su propio piso, por decirlo así. Sí, alguien Un que padre sea... familia. Es que tiene, digamos, un poco el perfil de diseñador de interiores. Ok. O sea, puede ser que el perfil de diseñador incluya esta necesidad que vos estás viendo. Ok, sí. Entonces, definan si el catálogo va a ser para un público, llamémosle casero, digamos yo que voy a cambiar el piso, y personas como yo, grupos de personas como yo, que es un consumidor final, por así decirlo, o si es alguien que construye casas o que remodela casas, que esas son como las dos posibilidades que yo le veo a los pisos.
Ok, sí, es que eso, digamos, es como para poner variedad en los 5 catálogos. Ah, No me están parece como bien. mezclados. Ajá. Y yo creo que eso sería como lo que tenemos hasta ahorita para ya contestar lo del análisis comparativo. Esto iría todo en anexos, ¿verdad, profe? Es correcto. Eso lo pueden incluir en anexos porque la entrega esta vez es el brief. Ok, y el brief, entonces lo que hay que hacer es como el documento y tal vez añadirle algunos elementos, alguna paleta de color para que sea más llamativo. O, Sí podrían hacerlo. Igual, no estamos amarrados al 100%. En un brief, nada está escrito en piedra. ¿Ok? La naturaleza del brief puede cambiar cuando se pasa al proceso de diseño. ok, ok. Lo que no puede suceder es que uno cambie todo el brief. Sí, sí, entiendo. Se podría decir que es como una guía de consejos. Sí, exactamente, así como lo dijiste. El brief es una guía, es una serie de directrices, pero normalmente no están completamente amarradas, son flexibles a cambio, susceptibles, porque el producto todavía no está diseñado y hasta que uno no lo diseña no sabe si funciona al 100% lo que está escrito en el brief. O puede ser que haya información que no se consideró en el brief que ayude mucho. Entonces, sí tiene que ser susceptible al cambio, tiene que ser flexible. Pero si uno desobedece demasiado lo que está escrito en el brief, debido a que él procede, o sea, vamos a ver, es producto de una investigación que te asegura que las cosas que hagas a partir de él sean muy coherentes, podríamos perder la coherencia. Ese es el peligro. Sí, sí, claro. Digamos, en el camino se pueden encontrar también aspectos que uno no consideró porque pues estaban ahí, ¿verdad? De paso. Pero también el hacer el brief de una forma bien hecha, bien analizada, facilita muchísimo el tiempo, por supuesto, de la elaboración después del catálogo. Te da un norte claro, ese es el punto. Vos sabes más o menos hacia dónde hay que dirigir todos los esfuerzos y hace que entonces desperdicies menos energía y menos tiempo en cosas que probablemente no te produzcan tanto beneficio. Sí, 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 claro. Muy bien entendido, Dao. Muchas gracias, profe, eso sería. Entonces en mi lista sigue Sergio. Ah, no, mentira. María. Y después de la manita, José. No, profe, yo es que tenía la mano levantada. Sigue otra persona, no yo. Listo, entonces sí sigue Sergio. Profe, Señor. ¿puedo dropear la bulla o todavía no? El de catálogo no me está saliendo. Se lo voy a mostrar. Yo creo, no sé si es fallo mío o fallo del catálogo. Pero, ¿por qué estás haciendo un catálogo si estás haciendo un brief? Es, ¿qué? O sea, Vamos a ver, estamos eh, haciendo el brief. Me dices que no te sale el catálogo. o sea, lo de la retícula. Ah, listo. Es que no, yo creo que el catálogo está mal o yo soy muy malo. Porque, bueno, yo ya le había comentado a usted, ¿verdad? Que yo lo que hice fue agarrar del catálogo como las que se veía que tenían variaciones de diagramación, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, yo agarré las portadas, la contra y los que separan las secciones, ¿verdad? Pero dije, todas esas, como me había dicho usted, se basan más que todo como en una cuadrícula. Ajá. Digamos, bueno, es que antes lo había hecho con esto que está aquí, porque yo había hecho solo la diagramación primero y me Ajá. fue de pato. Y después intenté ya ver las cositas, pero me di cuenta que los márgenes me dan muy diferentes, entonces pensé que era por errores de recorte de la imagen. No, no, Entonces, Sergio, acordate que todas estas cosas son productos impresos. Hay un margen que tiene que ser más largo porque es donde va a estar engrapado, cosido o pegado. eso tiene un poco más de sentido. ¿Ok? Entonces, Sí. digamos, en este caso, el margen corto que te está quedando de este lado, en realidad debería de quedar más largo por el tema del encuadernado, porque si eso se encuaderna así como está,
la parte del marfil no se va a leer, queda adentro del pliegue de las páginas. ¿Okay? Y del otro lado lo que tenemos es una disposición jerárquica para dar un título. Y probablemente el número de páginas, no estoy muy seguro. Ok, entonces ese espacio de margen que tenemos al lado izquierdo en la página que tenés en pantalla tiene una utilidad jerárquica. El margen del lado derecho es más chiquitico, no debería de serlo, debería de ser más bien más amplio por el tema de la encuadernación. Ok. Ahora, si algo como eso sucede, vos no te estreses, es decir, si el catálogo es así, de ahí ni modo, es así, punto. Ok, ahora, vamos a ver, si es probable que el margen inferior llegue al punto, a la última línea de texto. O sea, que sea como similar al superior. Eso te permite hacer que las columnas no lleguen casi a morir en el formato. Entonces vos podés asumir que el margen superior e inferior son iguales. Ok. Ahora, otra cosa que podría ser es que no hayan sido muy respetuosos con la retícula. También podría suceder eso. Es que sí, digamos, lo que yo estaba viendo, bueno, todos tienen en común que tienen como este lado grande, una imagen donde representan los pisos, ¿verdad? Ajá. Deja Y en quieta realidad, la imagen, deja cualquiera de esas quieta. Ahí está pura vida. Dame un toquecito. Sí, porque, ve, parece, o sea, el catálogo está dividido, las páginas del catálogo claramente están divididas en tres partes. Hay un tercio blanco y 2 tercios que son fotografía. Entonces, puede ser que la retícula esté diseñada para que tenga exactamente esa característica. Una sola columna del lado izquierdo, ¿ok? Y un espacio amplio sin columnas en donde se coloca la fotografía. es que, ajá, ahí viene mi pregunta. Porque, digamos, yo sí lo había pensado así. Por eso aquí, bueno, aquí puse las dos columnas porque no sabía cómo representar esto. Ajá. Porque, pues, si lo dejaba sin columnas, iba a ser solo un espacio y es básicamente lo que yo había hecho acá en la diagramación, ¿verdad? Que era una columna y la imagen. Pero esto era la diagramación, no era la retícula. Entonces, lo que me tiene así como Ajá. que no puedo identificar bien. Sí, sería más bien como una columna, que es ese espacio blanco donde viene el piso con la información, ¿verdad? Y ya vendrían dos columnas para la imagen o algo así. Exacto. ¿O cómo sería? Ok, ve serio, aquí ve, estamos haciendo una autopsia, estamos reconstruyendo lo que existe. Lo que existe parece indicar más bien como de que hay una sola columna a la izquierda, ¿verdad? Y un espacio grandote para la fotografía. Ahora, a mí me parece que tiene más utilidad la propuesta que vos estás haciendo en la primera página, tener 3 columnas y destinar la primera para ilustraciones y textos y 2 columnas completas como bloque compositivo para colocar ilustraciones. ¿Por qué me parece que tiene más lógica eso? Porque en otras páginas donde se necesite más texto, por ejemplo, o más ilustraciones independientes, podría ser muy conveniente tener las 3 columnas. Y eso genera consistencia en el producto gráfico, es decir, genera espacios similares partido en lugares similares y por tanto la sensación de pertenencia entre las páginas, de que forman parte del mismo catálogo. Entonces, ¿está haciendo bien? Sí, en conclusión lo estaba haciendo bien. Ah, ok. Es que sí, eso me tenía un poco mal, la verdad. Sí, sí, en conclusión toda tu crisis, tranquilo. Ah, Bueno, y bueno, esto ya era lo mío, ya ahorita entonces los termino. Y mi compañera hizo unos y me dijo que se los mostrara. veamos. Y son voy a poner este grande para que se vea. Ahí Ahí. está. Ajá, listo. Ok, Vea, profe, ajá, decime. yo hice eso. Le di vuelta para Dale. acomodarlo como en columnas o algo así, porque lo que estaba viendo era que la revista traía como diferentes retículas. Por ejemplo, ahí puse 3, o sea,
ahí puse 3 como hojas de la revista que parecen tener diferentes retículas, pero no lograba acomodarlo en columnas porque como lo que funcionaba para uno no para la otra, entonces lo que decidí hacerlo fue así como lo que va en imagen se queda así, porque lo que estaba viendo era que en la revista generalmente cumplen con eso, o sea, donde va una imagen ahí, por ejemplo, en esa primera, esa imagen grandota, siempre con esa retícula, digamos, siempre se ve igual. Por ejemplo, Chicho, si puedes hacer como la vista de todo Pero más grande. espérate un toque. Me parece que esa imagen grande es una retícula de 3 columnas también, porque ve los cuadritos. Ujú. Los 2 primeros tienen un ancho similar a la primera columna de la página que tenés al lado derecho. Los 2 segundos tienen también un ancho similar de extremo a extremo, de un cuadrado, de un rectángulo al otro, de la columna de lado. Entonces me parece más bien que todo está hecho con una retícula de 3 columnas. Sí. Vamos a ver. Es que, vamos a ver aquí arriba. Es que lo que voy a ver es eso. Arriba, ya eso cambia. Ponete en mi vista, Checho. Ya. Ok. Aquí, profe, por ejemplo, esto ya no alcanza ni en una y es como 1.5 si acaso. Y en general no sé, como que no está tan, siento que no tiene tan definida la retícula, o tal vez se tomaron mucha libertad, no sé. Exacto. Esa es una conclusión probable por la cantidad de cuadritos que había que poner. Entonces sí se podría decir como que quedan 3, en este caso en todas, como 3 y 3 columnas a cada lado. Más bien ahí la recomendación es hacerte la de 3 y la vas poniendo página por página. Si hay muchos elementos que empiezan a coincidir de manera cercana, quiere decir que la de 3 columnas es la que están utilizando. Si hay casos de excepción, como estos cuadritos que estamos viendo, y son casos de excepción, es decir, no son como muy frecuentes, pero de repente aparece uno, probablemente sean libertades para romper la retícula porque la cantidad de elementos no se puede acomodar de otra forma. Ok, y en una como esta, por ejemplo, estas 2 grandes, yo ya los medí y esta columna de fijo no es igual a esta de acá. Es más ancha. Esta sí se puede decir, sí se puede decir que lleva como otra retícula, pero he notado que se manejan así como para este formato, es como hay cierta página que se maneja así. Entonces, una como esta sí podría ponerle como una columna al lado y esto dejarlo igual, que ya es como una retícula, o Sí, lo porque pongo tal vez como de 4 columnas. aquí está pasando que hay un cambio, digamos, parece como de 3 columnas a 2 columnas, porque en esa página parece que no caben 3 columnas de ese ancho, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Ahora, hay una decisión clara, ¿verdad? Compositivamente, que la fotografía va a abarcar página y media. La fotografía empieza en la página izquierda e invade media página de la derecha, para dejar solamente el espacio de la columna donde está el texto. Entonces, podría ser que se esté utilizando, vamos a ver, podemos tener 2 decisiones al respecto. Que se esté utilizando una retícula de 2 columnas con un margen izquierdo muy ancho, así va a quedar muy ancho el margen izquierdo, o que se utiliza una sola columna en este extremo de invasión de la fotografía. Ok. O sea, puedo dejarlo cualquiera de los dos, entonces como una columna y un espacio a como 4 columnas, por ejemplo. Sí, porque no tenemos mucho material para reconstruirla, entonces sí podríamos concluir eso. Eso es un poco una mezcla entre una retícula y una política de composición. Ok. Ahora, un caso como este, por ejemplo, bueno, son 2, aquí se ve más claramente, 2 columnas, ¿verdad? Y aquí esta sí se ve más a la mitad, porque lo vemos como con las otras. Lo que me queda ya duda, digamos que ya está clara la parte de las columnas, pero me queda duda es con las filas, digamos, porque ya con las filas sí esto está muy raro. Bueno, ahí en la retícula esta, vamos a ver, en las que yo hice, aquí están. Ve, esto se ve como demasiado extraño. Voy a hacer un acercamiento para que veamos más a detalle.
Probablemente lo que está sucediendo ahí es que las filas son inexistentes como módulos. Es decir, que la retícula no es de carácter modular, sino que la persona que diagramó el catálogo lo hizo a discreción. Simplemente utilizó las columnas y puso los ejemplos en donde mejor se percibieran compositivamente. Ok, ok. Entonces, básicamente, esta retícula podría ser a base de columnas sueltas. Parece que sí. Debido a que no encontrás un patrón regular en el cómo se distribuyen los elementos de la composición, lo que te está diciendo el producto gráfico es que no hay una retícula modular, sino más bien que solo hay columnas y que el diseñador tomó decisiones con respecto al contenido de cada página y la acomodó de la forma en que le pareció más armónica, más equilibrada y más agradable. Ujú, ok. Aquí también tuve problemas como para llegarlo arriba o abajo. Ay, no. Porque aquí, si usted ve, estas columnas no llegan hasta arriba. Llega el punto en el que esto queda así. Entonces, sí podría decir como que están las columnas así, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar las columnas sin esto. Columnas y luego unos espacios aquí, unas filas, nada más. Podríamos dejarlo así. Esas filas igual me parece que son como bloques compositivos, porque están metiendo información diferente en las filas. De hecho, en la parte de abajo me llama mucho la atención, como que respetan las columnas. Un cuadro. Tengo un montón de columnitas chiquititas. Sí, es como raro. Yo vi eso que parecía que sí, pero no supe. Ajá. Porque parece como un cuadro por esta línea divisoria aquí. Entonces pensé como que tal vez ahí lo rompía. Me parece más fácil de explicar así. Se está utilizando la retícula de, ¿cómo se llama? De 3 columnas. Pero tenemos un bloque compositivo arriba en donde se ubica esa información chiquitica que está en la parte superior, que está alineada con el rectangulito gris y con el magenta. Y en la parte inferior hay otro bloque compositivo en que hay información técnica. El hecho de que esa información está alineada por columnas me hace percibir, me hace sentir que lo que hay ahí abajo se refiere a todo lo que hay arriba en la columna. Porque genera pertenencia. Aunque esté esta línea que lo divide. Sí, porque esa línea podría estar indicando que es información diferente, es decir, respecto de la que está para arriba de la línea, pero que sí de alguna manera tiene relación con las losas que están en la columna. Ok, entonces sí, podríamos mantenerlo tal vez como 3 columnas. Bueno, no, porque de igual manera puedo dejarlo sin esta línea de abajo, ¿verdad? Como 3 columnas nada más. Y arriba 2 filas. Y arriba aparece que 2 filas, exactamente. Son 2 filas, digamos que son bloques compositivos, no son filas de la retícula. Ok. A menos que haya muchas páginas que tengan exactamente esas 2 filas. Sí, no, de hecho lo que he visto, no hay muchas que tengan 2 filas, pero sí mínimo esta. Ajá. Entonces, bueno, de hecho podemos, si quiere verlo por acá. Pues, digamos, usted ve aquí y aquí está, aquí y aquí. Generalmente las que tienen como esto de 3 y cuadrado, ¿verdad? Sí tienen 2. Y las otras, hay más de estas, pero no metí el catálogo completo, ¿verdad? Pero tienen como una y hay otra que solamente tiene una columna, digamos. Esa no la metí porque ya se decía como mucho y no era tan relevante. Pero sí hay como bastante variedad en la composición de las retículas. Entonces, Esa es la generalmente... pesadilla para un diseñador, quedarse con una sola que poner en la página. Sí. Entonces sí, podríamos dejarlo así, 3 columnas. Y aquí, me parece que lo más conveniente en este caso sería como espacio para la imagen y una columna, porque esto en todo se repite siempre así, solo imagen, una columna. Ahora, si te das cuenta, este catálogo es como muy simple y repetitivo. Ok, entonces tiene mucho sentido que estén utilizando una sola retícula. Retículas muy repetitivamente. Entonces, no tienes que esforzarte por buscarte tanta variedad de retículas, porque la misma monotonía del catálogo te está indicando que se está usando siempre la misma retícula. La de 2.
La de 2 y la de 3 La de columnas. 2 y la de 3, exactamente. La de 2 en un caso, la de 3 en el otro. Ujú. Ok. Está bien, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, le voy a mostrar el de mis otras compañeras que me quieren preguntar algo. Más a la izquierda, Checho. Suave. Ok, no, hacia el otro lado, más bien, donde están las fotos originales. Ahí, Checho, bien. Abajo, abajo. Ahí. Profe, digamos, es que el que yo elegí trae esa página y no sé qué tan necesaria sea ponerla. De igual manera estoy tratando de hacer la retícula, pero no está como tan complicada tampoco, pero no sé si agregarla o eliminarla. Vamos a ver si tienen una sección de información técnica identificada, hay que agregarla. No era más que todo saber eso, porque creo que de todos los catálogos yo era una de las únicas que tenía. Entonces, Igual aquí parece que, o sea, no es muy complicado el asunto. La conclusión es por eso. ¿verdad? Tampoco es del otro mundo. Ok. Y también saber cómo ponerle nombre, porque lo que le puse fue características técnicas, pero eso es solo como un costado, entonces no sé si dejarlo de ese nombre o cambiárselo a algo más general. Al nombre de la sección, decís vos. Ajá. Sí, podría llamarse características técnicas. Ok, soy ya. Información técnica. Y mi otra compañera, pero no me acuerdo qué era. Ah, bueno, esto, creo. Profe, bueno, vea, ahí está, ¿verdad? Es que yo lo hice como Checho, primero hice la diagramación y no he hecho la retícula. Entonces, quería saber, porque estoy como confundida, no sé cómo, poner la retícula, digamos. Siento que se podría dividir como en 2 columnas. Checho, acérquese a las que están a la par de la portada, porfa. Ajá. No sé si esas las puedo utilizar como una retícula de 2 columnas. Es una muy buena pregunta porque esta no muestra, o sea, vamos a ver, si algo que se nota en esto es que no tiene mucha regularidad. Por eso tengo un fuerte colapso mental, profe, no sé cómo, cómo acomodarla. Y es que parece, por ejemplo, en la página que tenemos al lado derecho, la del piso verde, la página inferior, tenemos la información técnica en el recuadro gris y a la par 2 columnas, ¿verdad? Esas 2 columnas junto con el recuadro gris podrían estar formando fácilmente las otras 2 columnas. Lo extraño es que el recuadro llega a morir. Después, las que están en medio decretan fácilmente 4 columnas o 2 columnas, como uno quiera visualizarlo, con un margen muy largo del lado derecho. Sí. ¿Y esa página es derecha o es izquierda? ¿No sabes? No, profe, no sé. Okay. Lo probable es que sea página izquierda, porque el margen largo casi siempre queda en el lado de la encuadernación. Ajá. Lo extraño es que agarraría la parte del cuadro técnico donde están las características. Sí, tenés razón, tenés toda la razón. Tiene más margen del otro lado donde están los textos chiquiticos. Entonces estoy como confundida ahí de cómo lo agarro. La otra opción podría ser que haya una cuadrícula inmersa. Sí. Que todo esté acomodado más bien como en una cuadrícula. Puede que sí. Profe. Eso. Y si no, la conclusión es que tienen una posición antiplantilla. ¿Y eso cómo lo indico, profe? O sea... Que no hay una plantilla clara. Las políticas de composición sí están claras, porque tenemos la fotografía arriba, las ilustraciones de, ¿cómo se llama?, de opciones en medio, y en la parte de abajo principalmente la información técnica. Entonces la parte compositiva sí está muy clara, pero el esqueleto de diagramación no está claro. Ok. Entonces eso es lo que uno puede concluir,
Las políticas de diagramación son muy claras. En la parte superior está la fotografía de contexto, en la parte de en medio se encuentran las muestras de piso y en la parte inferior predominantemente está la información técnica, pero no está acomodada en una retícula claramente definida. Ok. Profe, y en las que están solo la foto, Checho, pase a una donde se muestra solo el contenido, porfis. Estas. Sí, ahí muestran solo el contenido, entonces querían eso. Solo pongo como una cuadrícula. No, digamos, ahí ¿qué conclusión podemos sacar? Que la fotografía es lo importante y simplemente hay un pie de página. Ujú. Ahí no podríamos decir, o sea, no hay elementos para que podamos reconstruir una retícula. ¿De qué nos agarramos? No hay nada, básicamente. Entonces, igual que en el caso anterior, lo que sí está claro es cómo se está componiendo el espacio del catálogo. En la parte inferior hay una línea larga de texto que está alineada, supongo, según sea izquierda o derecha. Y en la parte superior hay algo que debe ser la marca del catálogo. Sí. De un lado y del otro. Creo que, no me acuerdo. El nombre de la colección, profe. Ven, entonces, tal vez la retícula no está clara, pero la forma en cómo se hace la distribución de los elementos en la superficie sí está clara. Entonces, si de este catálogo no podemos rescatar las retículas, sí podemos rescatar cómo son las políticas de composición. Ahí yo puse como la diagramación, profe, no sé cómo. Es que están acomodadas al revés. Listo, digamos, tus esquemas están bien, nada más que no tenés que fragmentarlos tanto. Por ejemplo, donde está el piso cuadriculado, no tenés por qué cuadricularlo. Eso es un bloque completo donde hay una ilustración. Ok. Ok, entonces de esa manera se muestra cómo se van a acomodar las cosas dentro de la portada sin tener que entrar en el detalle de qué es lo que va ahí específicamente. Okay, pues cómo es la fotografía que va ahí, si no simplemente se marca el cuadrado y se indica que ahí va a ir una fotografía de contexto, una muestra del producto, la fotografía de una losa o lo que sea necesario. Ok, profe. Y después tus tonos de gris normalmente se utilizan los más claros para este tipo de trabajo. Ok, anotado entonces. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Yo creo que eso sería por nuestra parte, la verdad. Ok, listo. Voy a... Listo. Bueno, aquí tengo una pregunta, que si hay que considerar el margen de encuadernación. Ustedes pueden decidirlo en los productos digitales cuando definitivamente no van a ser impresos, no consideran el margen de encuadernación. Solo se consideran márgenes de impresión cuando hay algún producto que sea susceptible de eso. Digamos, que es un manual de uso de algo, que de repente algún usuario quiere imprimirlo. Entonces, sí hay que considerar los márgenes de impresión porque si no se le corta la información al usuario cuando imprime. Pero en el caso nuestro, no es absolutamente necesario, no forma parte de la pretensión del proyecto imprimirlo. Entonces, podríamos digital 100%. ¿Otra duda, consulta? Tengo a Beira con la mano levantada y a Sergio también. No sé si es que tienen alguna otra pregunta o que se les olvidó bajar la mano. Se me olvidó bajar. Listo. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Solo es como rápido para reafirmar porque el cuadro comparativo lo tenemos que hacer mi grupo, pero es para estar seguro como de las categorías. Entonces, en la parte donde dice tipo, como el tipo de retículas empleadas en la composición, cuando uno compara eso, es mencionar que si son de 3 columnas, que si son tienen eso, jerárquicas, si se emplean y ese tipo de cosas. ¿Son mixtas y son qué? Ajá, ok. Y
existencia de un tipo de retícula asignado para cada contenido del catálogo, ahí sí se tiene que, comparar cada catálogo, entonces uno empieza hablando, como lo habíamos dicho antes, del índice. Para el catálogo 1 se emplea este tipo de composición de la retícula, para, no sé, la portada tal, y para el catálogo 2 cambia esto y así se compara entonces. Exactamente. Y los recursos gráficos empleados en la composición incluyen el color, si es que le dan como una utilidad al color, como por el tipo de categoría o algo así. Exactamente, si el color tiene una codificación de uso, por ejemplo, o si es aleatorio. Y en recursos gráficos entrarían las imágenes o, bueno, las ilustraciones, con eso que usted decía, que si son, yo qué sé, que las imágenes de los pisos tienen todas muebles o tienen personas o algo así, como con los platos. Eso va como en el tipo de imágenes. Ah, ok, entonces otro apartado diferente. Okay. Y gráficos, espérate, se refiere a, por ejemplo, si tenemos guardas dentro de la diagramación, o si hay títulos que están rodeados por una figura geométrica, o si de repente en la colección aparece una cita que está resaltada. Ok, eso es un recurso gráfico que se está utilizando para darle mayor interés a la página, a la composición o lo que sea. Y en recurso gráfico es lo que usted mencionaba de mezclar dos tipos de tipografía en un título, o sea, letra mayúscula para, yo qué sé, la marca, y para, yo que sé, mencionas en minúscula o cosillas así. Sí, sí. Ok, ya espero tenerlo más presente, más claro. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, duda? Ok, todo parece indicar que no. Entonces, si no tienen dudas, ya podemos cerrar la sesión por acá y nos vemos el próximo viernes a la 1 de la tarde para sesión de consulta. Muchas gracias, profe. Para servirles, chicos. Gracias, profe. Van bien con Gracias, profe. Con mucho gusto. Que les vaya pura vida. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Con gusto. Gracias.